La aparición de Adán Augusto como representante de López Obrador en la mañanera lo disparó en las encuestas de una manera muy clara y decidida e incluso ha llevado ya a rebasar a Claudia Sheinbaum y a competirle ahora sí a Marcelo Ebrard, que hasta ahora había sido el puntero sin discusión. Pero lo cierto es que muchos mexicanos que vieron finalmente el desempeño de Adán Augusto quedaron sorprendidos por su temple, su carácter, su serenidad en la mañanera y además que al final le dio el descontón al INE, a Monreal y a varios y esto ha generado que suba como la espuma. Y bueno, la verdad es que aunque todo es muy temprano, no hay encuestas. Yo hice sondeos en mis redes sociales y están interesantes. Porque bueno, yo no sé si saben, hago encuestas diarias y he visto cómo se ha modificado ahora sí. Por ejemplo, en el Twitter, ¿no? ¿Quién le gustaría que fuera el candidato Morena Pete a la presidencia? Eso después, claro, que fue el último día que Adán Augusto estuvo en la mañanera. Y bueno, Ebrard en el primer lugar todavía, pero lo interesante aquí en el Twitter, que es una red donde hay muchos de derecha, Ebrard, digo, Adán Augusto estaría en segundo lugar, si se dan cuenta, 23.4%, Sheinbaum en tercer lugar, 21%, y Noroña en cuarto lugar. El Twitter no le cae bien Noroña y no me sorprende que esté abajo. Pero bueno, es interesante que aquí Adán Augusto ya haya rebasado a Sheinbaum. Porque Dan Augusto también, ojo, tiene cierta simpatía, por así decirlo, entre la derecha. Ahora, en el YouTube, que es una red social donde hay mucha gente de izquierda, también está interesante. Por ejemplo, en esta encuesta diaria, aquí Noroña, que finalmente aquí en el YouTube es un personaje muy querido, muy seguido, en primer lugar 32%, no me sorprende esto, pero me sorprende que Adán Augusto esté en segundo lugar con 28% y Ebrard esté en tercer lugar con 27%. Yo que he hecho encuestas diarias, les puedo decir que generalmente Noroña y Ebrard compiten muy arriba y siempre Adán, y bueno, en este caso Sheinbaum, muy desplomada con 12%. Y ahora, como vemos, ¿no? Adán Augusto en esto ha rebasado a Ebrard. Vamos a ponerle así que sea empate técnico, pero bueno, son 51.484 votos. O sea, la verdad es que sí, esto se ha movido. E incluso si empezamos a leer los comentarios, algunos, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen? Estos son los comentarios de la encuesta. El señor Adán Augusto ha mostrado conocimiento y preocupación de la situación del país. Además, el temple, presencia, paciencia, respetuoso, coherencia, congruente. Creo que cubre el perfil para dar continuidad al trabajo que inicie nuestro presidente. Ahora que hemos visto a Adán en la mañanera es como si viéramos a nuestra cabecita de algodón. Sus respuestas igualitas que AMLO. Qué bueno que está teniendo la oportunidad que lo vean porque puede ser un buen candidato. Otro, lo veo muy maduro, bien centrado en su hablar y sin tutorear. Se está ganando a pulso la silla presidencial. Ojo, y esto por la mañanera, pero bueno, la mañanera finalmente sí es una gran escaparate. Y bueno, si comparamos a Olga Sánchez Cordero, que también estuvo en la mañanera, y a Dan Augusto, bueno, no hay comparación. No hay comparación, honestamente. Y bueno, lo cierto es que lo interesante de todo esto es que no solo la chairiza, por así decirlo, ve bien a Dan Augusto, porque, perdón, Adán en la mañanera le dio, recuerden, descontón a Lencho Córdoba, le impuso un plan de austeridad, le negó la lana, descontó a Ricardo Monreal, fue muy fuerte en varias cosas, incluso más que López Obrador. Pero lo interesante es que Adán Augusto también cae bien, ojo, entre la oposición. Miren esto, este es el milenio. Le sacaron una plana completa, ¿no? El milenio. Gusta a todos el estilo de Adán Augusto como titular de gobernación. En particular, la oposición. Para la oposición, y aquí lo pone, ¿no? Aplaude el estilo de Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación. Hay apertura de diálogo, ¿no? O sea, eso es interesante, ¿no? Y lo cierto es que Adán no es Monreal, ¿no? Adán no está vendido al prianismo. No. Adán finalmente está haciendo su trabajo de diálogo, pero como lo vimos en la mañanera, lo cierto es que sí ha sido muy congruente con las ideas e ideales de López Obrador y la 4T. Entonces, la verdad es que sí hizo la diferencia y ha movido las encuestas. Y la verdad es que, por ejemplo, de entrada, yo creo que Adán va a sustituir a Sheinbaum como la favorita del presidente. Es cierto que Sheinbaum, yo no estoy mintiendo, es donde se nota que le late el corazoncito. Pero el problema de Sheinbaum es que no ha logrado despuntar en las encuestas. Llevan 3 años y siempre ha estado muy lejos de Marcelo Ebrard. Y la verdad es que si empezamos a escuchar a Sheinbaum, por ejemplo, vamos a hablar del INE,
La verdad es que las cosas se entenderían por qué. Sheinbaum, digo, no la descarto, todavía sigue ahí. Pero la verdad es que, por ejemplo, falta contundencia. Vamos a hablar del INE y vamos a comparar a Sheinbaum con Adán. Por ejemplo, en este fin de semana, Sheinbaum dedicó a, bueno, lanzarse contra Lorenzo Córdoba en algo que creo que es interesante. Vamos a escucharlo. El presidente del INE es el principal vocero en contra del INE. O sea, ¿cómo justificar que con recursos públicos las mascotas de personal de confianza puedan tener los alimentos a las mascotas? Entre muchas otras cosas que se presentaron ayer. Entonces hay que decirle al presidente del INE que defienda al INE, pero que lo defienda no con estos gastos superfluos que se están haciendo en el Instituto Nacional Electoral, porque él parece el vocero en contra del INE. Ok, muy bien. Pero, por ejemplo, cuando le tocó a Adán Augusto, vamos a recordar, ¿no? Cómo al final él, ahí en la mañanera, le cerró la llave presupuestal al INE. Tenga que llevarse a cabo el ejercicio de revocación de mandato. ¿Se continúa con la posición de descartar un aumento presupuestal para el órgano electoral? Bueno, es que ya ayer lo informaron las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la Función Pública. No hay, no hay margen en el presupuesto público, está muy acotado. Hay desde luego ya presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales, pues ni modo que vayamos a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega a los adultos mayores. Recuerden que se abrió una etapa donde incluso ya se aumentó la edad para tener acceso, o se redujo, dependiendo de cómo se vea, la edad para tener acceso, por ejemplo, al programa de adultos mayores. Recientemente, antes de que terminara el año incluso, ustedes saben que el gobierno federal y los gobiernos de los estados firmaron un convenio para que haya la pensión universal a todos, no importando la edad, a todas aquellas personas con una capacidad diferente. Ahí el gobierno federal aportará una parte y los gobiernos estatales aportarán otra. Pues ni modo que vayamos a reducir el presupuesto de salud, pero ayer lo dijimos, no hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal. Entonces, solo en el tema del INE se nota finalmente la diferencia, y obviamente yo entiendo por qué la gente dice, bueno, Adán sí tiene más temple. Ebrard es bueno, muy bueno también. El problema es que Marcelo Ebrard está muy perdido finalmente en temas de la Cancillería, en temas internacionales, y esto ya dejó de impactar. Por ejemplo, Ebrard se metió mucho y se perdió algo en lo que se llama, fue nominado como Person of the Year, persona del año en Estados Unidos, ¿no? Por ese tema del control de armas, y ganó, ¿no? Ganó en la Asociación de Control de Armas, le dijo que Ebrard es la persona del año de 2021. Esa nota, sin embargo, y es donde digo que Ebrard está muy perdido, no resonó en lo absoluto aquí en el país. Nadie le interesa esto. Finalmente es algo de Estados Unidos y no les importa a los mexicanos esto. El problema de Ebrard es que lo que se ha resonado son sus errores. Por ejemplo, su alianza con Ricardo Monreal, y en particular en Navidad, en donde salió a defender a Ricardo Monreal por el tema de su mano derecha detenido contra Cuitláhuac. Eso le pegó muy fuerte. Y más recientemente, cuando López Obrador descontó a Marcelo Ebrard, cuando él no quería mandar a un representante en Nicaragua a la toma de protesta de Daniel Ortega, y Obrador en la mañanera lo desmintió y lo descontó. Esto también fue muy, pero muy comentado. Entonces, la verdad es que Ebrard ha tenido últimamente varios errores que lo han bajado, y de repente sale Adán Augusto de la nada, y en una semana
pues honestamente muy buena, y la vez que despunta, y entonces ahora ya López Obrador podría empezar a cambiar de favorito, porque pues le acaba de salir alguien que sí es verdaderamente competitivo con Ebrard y que en las encuestas, como lo vemos, podría empatarlo y hasta superarlo. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.